Bien. Vamos a hablar ahora sí de los sistemas. Sistemas de motor, sistemas de inyección electrónica, ¿vale? Primero vamos a hablar de los términos inyección electrónica. ¿Qué es la inyección electrónica o a qué nos referimos con inyección electrónica? A ver, antes pues los vehículos eran por carburador y el sistema de carburador pues era completamente mecánico, ¿verdad? Ahora no. Ahora necesitamos una computadora y esa computadora pues me controla los inyectores, que los inyectores son los que hacen que entre la gasolina dentro de mi motor. Pero esos inyectores, Se trabó otra vez, profe. otra vez, a ver, ¿ya se desatoró? Ya, es que a lo mejor cuando no va la compu es cuando lo pierdo. Ah, bueno. Bueno, entonces, comentamos, los inyectores son los que entregan el combustible al motor. Esos inyectores son solenoides, o sea que trabajan con corriente y tierra. Nada más que la corriente por lo regular llega en cuanto abro el switch. Pero la tierra no es tierra fija, son pulsos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace el sistema para que los inyectores entreguen más o entreguen menos gasolina? Ahí se modifica lo que llamamos el ancho de pulso de inyección. O sea, que el pulso de tierra que le manda mi computadora a los inyectores, ese pulso de tierra puede hacerse más largo o más corto. Si el pulso de inyección se hace más largo, o sea, el pulso de tierra dura más tiempo, pues dura más tiempo abierto el inyector y entrega más combustible, ¿verdad? Y cuando se hace más corto, pues ingresa menos. Pero por eso necesito yo los sensores. Yo por eso tengo tantos sensores. ¿Sale? A ver, vamos a hablar del término inyección electrónica de combustible. Es lo que en inglés me nombran y me abrevian como Electronic Fuel Injection, ¿verdad? Porque hay talleres incluso, pues hasta, bueno, ya sé que no somos gringos, no mascamos el inglés, pero como hace paro saber inglés. Hay talleres que dicen taller en full injection, ¿verdad? Y así. A ver, eso no existe. Full es lleno, injection es inyección, inyección llena y con Y. No, o sea, es fuel injection, ¿vale? Bueno, Okay. entonces, ese es el término correcto, fuel injection, ¿verdad? Pero, ¿en qué consiste? Dijimos. A ver, yo tengo una computadora de motor y esa computadora, ¿quién le está tomando? O a ver, en un sistema de gasolina, sea carburado, sea de inyección electrónica, ¿de qué depende la cantidad de gasolina que ingresa el motor? Pues de la cantidad de aire. Porque aquí, ¿quién se adapta a quién? El aire se adapta dependiendo de la cantidad de gasolina que entra al motor o al revés. La gasolina se adapta dependiendo de la cantidad de aire que entra al motor. Es la gasolina Lina se la que adapta al aire. Ajá, la gasolina se adapta al aire. Porque yo en el acelerador le piso la chancla y ¿qué pasa? Esta, la mariposa, abre más, ¿verdad? Entonces, si abre más la mariposa, entra más aire. Entonces, yo por eso tengo muchos sensores de aire. Tengo el TPS que me está verificando el porcentaje de apertura de la mariposa, al qué tanto por ciento. Tengo el sensor MAP que me mide la presión de aire dentro del múltiple de emisión. Tengo el sensor MAF con F que me mide el flujo de aire que entra. El YAT que me mide la temperatura de aire, etcétera. Tengo un chingo de sensores, hasta temperatura de motor. Y tengo el sensor de oxígeno que está en el escape, que me está midiendo qué tanto oxígeno hay después de la quema, ¿verdad? Para determinar qué tanto combustible hay también. Entonces, todos esos se llaman sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un chismoso. Un sensor es un pinche mitotero, una comadre,
que va a estar todo el tiempo informando a la computadora. Le va a estar informando, ay, mana, fíjate que fulanito está haciendo esto. Fíjate que el cigüeñal está haciendo esto. Fíjate que el aire está entrando así, 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 así. Esos son los sensores. Son los pinches chismosos. Los mitoteros, ¿verdad? Entonces, la computadora, ¿qué va a hacer? La computadora lo que controla es a los actuadores. Los actuadores es todo lo contrario a un sensor. No son comadres. Los actuadores son los gatos de la computadora. Son los de, órale, póngase a jalar, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué actuadores se les ocurre? ¿Qué cosas son controladas o activadas por la computadora? ¿Mm? Por ejemplo, los inyectores, la bomba de gasolina, la bobina de encendido, la válvula de marcha mínima, etcétera, ¿verdad? O sea, son muchos los componentes. Entonces, esa es la idea. Los sensores, dijimos, son los que informan a la computadora. Informan de diferentes componentes de motor, o del aire que entra al motor, o las condiciones a las que está trabajando el motor. Y los actuadores son los que obedecen, o son los que son controlados y activados por la computadora. Entonces, un sistema de inyección electrónica funciona en base a esto. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la programación principal de un sistema de inyección electrónica? Pues la programación principal depende completamente de la mezcla estequiométrica o la mezcla perfecta. ¿Se acuerdan de eso? La mezcla ideal o la mezcla perfecta. De 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. Ah, esa es la principal. Ese es el índice, ese es el punto en el que la gasolina debe de estar en equilibrio con el aire. Porque dijimos, a ver, si yo acelero, sube el aire, ¿verdad? Pero si sube el aire, tiene que ingresar también más gasolina. Si baja el nivel de aire que entra a mi motor, también tiene que bajar el nivel de gasolina que entra a mi motor. Porque si sube el aire, pero no sube la gasolina, yo ahí lo que tengo es una mezcla pobre. Y si al contrario, ya posteriormente me pusieron un mejor por cilindro, pero aún sí, yo en inyección primaria, por bajo, porque, por ejemplo, a ver, yo aquí tengo una línea, esta me está dando motor, pero ese es más lejos, ese es de los Astro, Acer, o una SLS, el modelo 92, 93, 95. Yo estoy teniendo el único inyector, como me dicen. Yo tengo regulador de gasolina, todo esto está con diferencia, solamente el conector, un conector que no conecta tierra, como lo tierra. Es un inyector que tiene 1, 2, 3, 6 mangas, o se puede confundir, que cada uno va a un inyector diferente, a un cilindro diferente. Arriba de cada parte, me quiere dar una cosa. Los inyectores son dentro del sol, no se mandan de se espera arriba de la división. Los que sí inclinación directamente a la cámara de usuarios de ingeniería, pero siempre se dice, trabajan a niveles muy encabronadas, se trabaja 1.200 libras. Cuando se aprende ahí, te encargan cosas a 9 pesos. Entonces, también, es que en el cerebro, aquí yo no tengo sensor de arriba, o sea, no porque son fáciles siguientes. El sensor que me está indicando qué fase está siguiendo para que me subir formando los videos, pero no sé, pues siempre se los si otros problemas, a lo mejor nada más tenemos español, se manda indicando un punto más superior, un punto más externo, se baja el cielo de cuenta. ¿Pero qué fase? Porque si no depende de ese, no depende de ese punto superior, de la comprensión está fuera. O puede terminar con eso no puede haber la fase, ¿verdad? Eso se pega con el sobre un pulso, pero no indica de uno por uno, te indicaba a todos al mismo. Eso es una inyección simultánea. ¿Sí? Y entonces dicen, no, güey, pinche, la inyección de la 8, vamos a por cómo vamos. Pues una vez, mitad. Y si esos libros pasan en la cabeza, de todos modos, mitad de 2 en 2, eso ya esos. Y esas jóvenes se les ocurre con sus nuevas, y ya nada más les pasa los signos. El 1 está en compresión, si no compresión, el 1 va en escape, y el 2 va a estar en fuerza, y si el 2 en fuerza, el 3 va a estar en avión, ahora se va a hacer las clases, aún se sostiene el de huevas. Ya vos en móvil. ¿Qué tal? La clase que teniendo posibilidades sin gasolina, a menos que 14.7 partes de aire por una de gasolina. En diésel es 14.7 por perdón, 14.5 partes de aire por una parte de diésel. Y si estamos 5.7 partes de aire por etanol, es que cambia. Cambia ese huevo porque es mucho lo que trae.
qué tan fácil o qué tan difícil es explotar ese combustible. ¿Vale? Y también tú necesitas un índice de combustible y puro chingadazo para que no te gasolina, para no terminar de tampoco necesitas que falte. Si que te pan y que el sol, un mundo, perfecto. Ah, pues en gasolina es el seguro. ¿Y de dónde sale? Pues de producción química. O sea, en aire tengo oxígeno, hidrógeno, carbono, etc. Y la gasolina es un hidrocarburo. O sea, que hidrógeno y carbono. Si nos ponemos en la pinta parte de los químicos, cada número atómico tiene cada masa atómica que tiene uno. Y hacemos cuentas y todo eso, pues ya es la tarea de las cuentas y salió esta conclusión de los puntos de uno, para que no falte sobre. Entonces, por eso podemos sostener las características y qué tanto hay entrando el tema que hacer suaves. Y también seguimos por los señores que van así, nuestro punto de guerra, más largo, más encima, ancho, de último. Eso. ¿Se me ven, muchachos? Ya se ve.